Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 11 del segundo trimestre del año 2014. La lección de esta semana es una de esas lecciones que nos ayuda a entender profusamente cuál era la opinión, la posición de los apóstoles con relación a la ley y la gracia. Esto es algo muy importante porque dentro de las iglesias cristianas existen pugnas sobre la posición verdadera. Y esta semana la lección va a dejar en claro cuál es la verdadera realidad sobre este tema. El título de la lección es Los apóstoles y la ley. En esta semana vamos a estudiar, descubrir y aprender el tema de la posición de cada uno de los apóstoles con relación a la ley y la gracia. En realidad, esta lección promete mostrarnos grandes enseñanzas para entender el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Y vamos a comprender temas de grande relevancia, como por ejemplo, ¿cuál fue la posición del apóstol Pablo y la ley? Esto vamos a estar estudiando durante esta semana. Seguidamente vamos a descubrir qué dice la Biblia y qué dijo el apóstol Pedro con relación a la ley. ¿Qué posición tenía el apóstol Pedro? ¿Qué posición tenía el apóstol Pablo? Esto vamos a estar estudiando. Pero además vamos a comprender cómo era la posición de Juan con relación a la ley. Esto vamos entendiéndolo un poquito más porque recuerden, este era el discípulo amado, como se le llamaba. Fue uno de los que estuvo más cerca de Jesús. Seguramente Jesús le dijo algo diferente a él. Esto vamos a descubrirlo esta semana. Seguidamente vamos a comprender qué actitud tenía Santiago, el hermano de Jesús, con relación a la ley y la gracia. Así, de esta manera, vamos a estudiar esta lección, los apóstoles y la ley. Y para finalizar, vamos a disfrutar. Es más, vamos a descubrir qué dijo Judas. No el Judas el que traicionó, sino Judas, el del libro de Judas. ¿Qué dice Judas con relación a la ley, a la fe y a la gracia? Amárrense los cinturones porque arrancamos con esta grande bendición. Recibamos la bendición que nos manda nuestro Padre Celestial y descubramos qué nos enseña la lección en esta semana. Muy bien. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 7, el versículo número 12. Y la Biblia dice así: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí el apóstol Pablo está presentando argumentos que son irrefutable. Un argumento irrefutable es que no tiene ninguna contradicción, no se puede contradecir. Él está diciendo, de manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo. Y no solo santa y santo, sino que es justo y bueno. La lección de esta semana nos promete develar lo que es la posición correcta de la Escritura con la ley, la gracia, la fe, las obras. Esto es muy importante porque por años se ha debatido si el hombre es justificado por fe o por obras. Realmente la Biblia es clara. Sin embargo, con tanta evidencia de la validez permanente de la ley de Dios, ¿por qué entonces tantos cristianos alegan en contra de esta idea? Bueno, primeramente ellos argumentan acerca de la validez de la ley. El asunto aquí en realidad es cómo se comprende esa posición clara con relación a la ley y la gracia. La pregunta es aquí realmente qué función tiene la ley, cuál es el papel que ella juega. Segundo, podemos aquí encontrar que hay personas que piensan que hay que guardar solo parte de la ley. Por ejemplo, el sábado dicen ellos ya no vale y que como ya no vale esa parte ya no se debe de aceptar. Entonces decimos, es imperfecta porque la ley, en realidad la Biblia dice que el que guarda todos los mandamientos pero ofende en uno, entonces se hace culpable de todo. Entonces sería en una grande contradicción. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la verdad? Entonces, ¿hay que guardar toda la ley
parte de la ley o guardarla todo. Bueno, es claro aquí, dice, para justificar esta posición dicen los cristianos que piensan que se debe guardar una parte, que todos los mandamientos han sido crucificados en la cruz. Y es cierto que la Biblia dice que los preceptos, los mandamientos fueron clavados en la cruz, pero allí se refería realmente a la ley ceremonial, la ley de los ritos y las ceremonias que culminó con la muerte de Cristo en la cruz. Ese fue el más grande sacrificio y la más grande ceremonia para la justificación del hombre. Entonces, tercero, algunos alegan que los otros 9 mandamientos están en vigencia, pero que el cuarto es el sábado, que ha sido reemplazado por el domingo, que se guarda en honor a la resurrección. Entonces, ¿cuál es la verdadera posición? ¿Hay que guardar parte de la ley, toda la ley o solamente algunos mandamientos? ¿Es válida la ley de Dios? ¿Alguna gente ha comprendido realmente la función de la ley? ¿Cuál es la posición de los apóstoles con relación a este tema? Esto vamos a estar estudiando, descubriendo y aprendiendo durante esta semana. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice la lección en este día con el tema que es Pablo y la ley. Muy bien, en la sección del día domingo la lección nos muestra cuál es la posición del apóstol Pablo con relación a la ley, lo que es la justificación, la ley y las obras. Se ha dicho que el apóstol Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo. Sin embargo, la realidad es que Cristo fue el fundador de su iglesia. Pablo lo que fue un pregonero de justicia, alguien que predicó y enseñó la justificación por la ley, por la fe, perdón. Recuerde que Pablo era un fariseo de fariseos. Él cumplía la ley a cabalidad. Entonces él conoció a Cristo y al conocer a Cristo se dio cuenta que todas sus obras, todo lo que él había hecho, humanamente hablando como esfuerzo, no le valía nada con relación a la salvación. Él comprendió eso. Pablo contribuyó mucho a que comprendamos teológicamente la doctrina cristiana, sobre todo la justificación por la fe, incluyendo 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. La razón principal por la que algunos alegan que Pablo comenzó una religión nueva es una idea equivocada sobre su enseñanza acerca de la ley y la gracia. En realidad, él contribuyó a esta enseñanza, pero la ley que fue dada por Dios, incluso la ley ceremonial, la que Moisés transmitió al pueblo, esa ley no fue hecha por Pablo, mucho menos los 10 mandamientos o la ley moral como se le conoce. Pablo vivió esa experiencia de guardar los mandamientos ceremoniales. Sin embargo, se dio cuenta que no le valió de nada. Ahora, nos presenta algo bien interesante aquí en Romanos capítulo 6, versículo 14, que voy a leer rápidamente. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice una pregunta después. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, nos encontramos que muchas personas se agarran de ciertos pasajes, de ciertos textos para hacer un pretexto de doctrina. Si alguien viniera y acepta y abraza la doctrina de los 10 mandamientos como la ley válida y vigente, entonces tendría que abandonar otra iglesia a la que pertenece y unirse a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo. Esto sería incluyendo el sábado, porque es el 4º mandamiento. Ahora, ellos alegan que la fe anula los mandamientos, lo cual no es cierto. Ahora, dice el apóstol, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. De manera que la ley, dice, ha sido un ayo, una guía para llevarnos a Cristo. La ley te muestra el pecado, te muestra tu condición y te lleva a Cristo y a reconocer que has pecado para que te reconcilies con Él y alcances la salvación. Todos estos versículos pertenecen a un contexto más amplio que debemos considerar a fin de comprender lo que Pablo está diciendo. En otras palabras, hay personas que no entienden, en realidad son cosas difíciles de entender. ¿Justificado por fe o por las obras de la ley? Bueno, aquí está hablando de 2 leyes. Pablo está hablando de la ley ceremonial y de la ley moral. Pablo está diciendo, esa ley que antes tenía que cumplir, la ley de matar, sacrificio y todo eso, esa ley fue clavada en la cruz. Esa ley ya no está bajo esa ley, ahora está bajo la gracia, por la dispensación del Señor. Entonces decían algunos, pues entonces no hay que hacer nada de la ley, no hay que... No, dice Pablo,
yo no conociera de la ley si la ley no me dijera no robar, no matar. O sea, Pablo estaba tratando de llevarlos a entender que guardar los mandamientos de Dios era parte de la práctica de ser cristiano. Así que por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. No se invalida la ley. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley? No, en ninguna manera. No estamos ciertamente bajo la ley de los rudimentos, de las ceremonias. Pero el Espíritu de Dios te muestra a ti qué es lo malo y te enseña qué es pecado y te muestra que hay que cumplir, guardar todos los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque esos son los frutos del cristianismo. Ahora, hay gente que no entiende esto. Dice, para los que no entienden la justificación por la fe, Pablo parece contradecirse. Afirma que el cristiano no está bajo la ley. No obstante que el mismo cristiano está obligado a guardar la ley. Así es que recuerde que un día vamos a enfrentar un juicio y vamos a enfrentarnos ante la justicia perfecta que es de Dios. Entonces la ley nos lleva a Cristo como un ayo. Cristo nos da su gracia y así somos salvos. Hay gente que no entiende esto porque entonces se agarra de la ley nada más y abandona la gracia. Entonces algunos se van a la gracia y abandonan la ley. No. Las dos van de la mano. Ahora, dice aquí, si la ley fuera el medio de la salvación, entonces ninguno tendría esperanza de vida eterna. La esperanza del cristiano no está en la ley, sino en Jesús. Jesús es el que te salva, Jesús es el que me salva a mí. El cristiano puede ahora observar la ley de Dios con libertad de conciencia porque Cristo quitó la condenación de la ley. La gracia de Cristo no nos libera de ella, sino más bien nos impulsa a obedecer. Cristo dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Así es que el apóstol Pablo no contradice la ley, sino que él dice, yo no conociera el pecado si la ley no me dijera. De manera que apruebo, dice Romanos capítulo 7, versículo 12, que la ley es santa, justa y buena. ¿Cuál era la posición del apóstol Pablo? Es de aprobación, de reforzar la ley de Dios que él mismo cumplía. Continuemos con la lección, recibamos más bendición y descubramos qué nos dice la lección el día lunes con el tema que es Pedro y la ley. En este día, la sección del día lunes nos muestra la posición del apóstol Pedro con relación a la ley. En realidad, pues, Pedro fue uno de los más cercanos a Jesús. Fue prácticamente uno de los discípulos que estuvo con Cristo en toda su vida, su ministerio, en los momentos más difíciles, en los buenos, en los malos, en el momento de la pesca. Él miró milagros, tantas cosas maravillosas que el apóstol Pedro miró con sus propios ojos. Si alguien fue un testigo de la vida de Cristo, fue el apóstol Pedro. Ahora, en todo su ministerio, Pedro estuvo presente cuando estaba allí Cristo ministrando, haciendo milagros, alimentando a la gente, en fin, hasta en el momento cuando Cristo fue entregado y fue llevado allá para ser juzgado, Pedro andaba por allí, aunque furtivamente, y después hasta le negó, como ustedes recuerdan. Cuando los primeros creyentes se reunieron el día de Pentecostés, el apóstol Pedro fue el orador principal. Si la ley se hubiera cambiado de alguna manera, Pedro lo habría sabido, incluso se los había dado a conocer. Ahora, vemos aquí, nos presenta en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, cuando a Pedro se le presenta un lienzo que baja. Un lienzo es como una pintura que está pintada, que mira todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, y le dice una voz, Pedro, mata y come. Oiga bien, la ley de la salud en Levítico 11 decía, esto es lo que vas a comer, estos animales vas a comer, estos no vas a comer. Y Pedro dijo, no, Señor, ninguna cosa inmunda yo jamás he comido. Yo no puedo comer de esos animales. Tú me dices que mata y come. No. Ahí hay una cosa muy interesante. A Pedro se le mostró que los que se llamaban inmundos, los gentiles, habían sido recibidos. Entonces, de toda nación se agrada el Señor. Y Pedro entendió esta enseñanza. Cuando la ascensión de Jesucristo, Pedro seguramente estaba ahí entre los discípulos. Si Cristo podía haberle dicho, mira, ya la ley ya no vale, ya no sirve la ley, ya se caducó, él hubiera recibido alguna instrucción. No hay nada en el registro bíblico que sugiera ni instrucciones en el sentido de rechazar la ley. El incidente de Hechos capítulo 10 demuestra claramente que los primeros cristianos se identificaron plenamente con las raíces judías. O sea,
los cristianos de la iglesia primitiva tenían sus principios en las raíces judías. El problema es que algunos de ellos trataban de llevar a la gente a judaizar, a guardar los ritos y las ceremonias. Entonces, por eso surgían estas controversias, si guardar o no guardar la ley. Recuerda, la ley ceremonial, pero la ley moral es otra cosa. Ahora, nos muestra algo interesante aquí la lección, donde dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, donde dice, vosotros sois linaje escogido. O sea, Pedro está exhortando al pueblo, a la iglesia primitiva, que ellos son un linaje especial, son un pueblo escogido, adquirido por Dios, para que anuncien las buenas nuevas de salvación y hablen de las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, me llama grandemente la atención lo que dice Éxodo capítulo 19, el versículo 5 y 6 voy a leer. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, oiga bien, el pueblo del pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, recuerde, aquí Moisés está recibiendo la ley, los mandamientos. Entonces, la referencia que Pedro está haciendo aquí es acerca de la ley de Dios, que ellos son un pueblo especial, un pueblo peculiar para guardar, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ellos enseñaban que ya no tenían que guardar la ley ceremonial, pero la ley moral estaba vigente, que es de la que está hablando aquí en el libro de Éxodo capítulo 19. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Vosotros sois un pueblo especial. Cuando Pedro se refirió a sus oyentes como un real sacerdocio, nación santa, habrán recordado la historia de cuando se le dio la ley en el Sinaí. Así es que ellos deberían de llevar una vida santa, una vida justa. ¿Cómo se lleva una vida santa y justa? Apartado de lo malo y hacer la voluntad de Dios. Guardar ese pacto el cual les había dado Dios allá en el Sinaí. También se advierte a su audiencia, el apóstol Pedro, advierte a su audiencia sobre los falsos maestros que promovían un evangelio libre de la ley. O si no era libre de la ley, promovían de que había que guardar la ley de las ceremonias y los ritos que fueron clavados en la cruz. Entonces, el apóstol Pedro no contradijo la ley moral, al contrario, la promovió, la enseñó para que el pueblo fuera un pueblo de sacerdotes, gente santa, nación. ¿Para qué? Para que anunciara las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Continuemos con la lección, recibamos más bendición estudiando la lección del día martes con el tema que es Juan y la ley. Muy bien. En la sección del día martes, el tema es Juan y la ley. Y estamos hablando aquí del apóstol San Juan. Juan el apóstol, el discípulo amado, como se le conoce en la Biblia, o se referían los discípulos de Jesucristo para referirse a Juan. Teniendo en cuenta la cantidad de libros con los que contribuyó al Nuevo Testamento después de Pablo, Juan es sin duda ninguna uno de los que más escribió sobre Jesucristo. Tanto así que él fue el que dijo que si se escribieran muchos libros sobre Jesucristo no alcanzaría. Si fuera el cielo un papel, dice, y cada hoja un pincel, no alcanzaría para escribir del amor del Señor Jesucristo. O sea que Juan conoció tan de cerca a Jesucristo que logró, por así decirlo, copiar o duplicar la santidad, la perfección que Jesucristo mostró. Por su cercanía a Jesús, a menudo se habla de él como Juan el amado. A juzgar por la conclusión de su evangelio, de acuerdo a Juan capítulo 21, versículo 25, Juan tenía mucha información personal sobre Jesús. ¿Por qué? Porque él se relacionó con él. Seguramente uno que estuvo tan cerca de Jesús como Juan debió haber sabido si Jesús había puesto a un lado la ley de Dios o no. Ahora, conociendo Juan a Jesucristo, él escuchó palabras como las que Jesús dijo, como si me amáis, oiga bien, está hablando del amor, si me amáis, guardad mis mandamientos y permaneced en mí, así como yo permanezco en mi Padre. He guardado sus mandamientos y permanezco en amor. O sea, Juan el discípulo amado entendió perfectamente qué significaba cumplir los mandamientos de Dios por amor. O sea, si me amáis, dijo Cristo, guardad mis mandamientos. O sea, la única clave, la única fórmula para guardar los mandamientos es amando al Señor
y teniendo una relación de amor con Él. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí va a dar mucho fruto. Separados de mí no podéis hacer nada. Todo pámpano que no da fruto va a ser cortado y echado fuera. O sea, hay que permanecer en amor a la vid. ¿Para qué? Para poder dar frutos y frutos de santidad. El amor es el que nos hace estar en unidad. Recuerde, la armonía se hace por la unión. Oiga bien, el amor hace la unión hace la armonía, y la armonía y la unión hace la fuerza. Una iglesia unida en amor es poderosa. Ahora, dice aquí, Jesús pudo testificar a sus discípulos que él había sido fiel a los mandamientos de su Padre y como resultado había permanecido en su amor, de acuerdo a San Juan capítulo 15 versículo 10. Es cierto que algunos piensan que la ley de Dios es negativa porque dicen no matará, no robará, no dirá falso testimonio, no. Piensan que la ley es negativa, pero en realidad cuando Dios dice no hagas esto es para prevenirnos que nos dañemos, que nos lastimemos. Él dice no hagas esto porque te va a lastimar, no hagas esto porque te va a causar consecuencias. Entonces Juan entendió que es por amor que se pueden cumplir los mandamientos. De hecho, Juan entendió que el amor había sido siempre la esencia de la ley. Una persona, dice, no puede afirmar que guarda la ley si no tiene una relación amante con Dios y con otras personas. Quiero leer algo que dice aquí en San Juan capítulo, primera de Juan capítulo 2 versículo del 3 al 6. Dice así, en esto sabemos que nosotros le conocemos hablando de Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? En amor, cumpliendo la voluntad de su Padre, haciendo lo que su Padre le había mandado hacer, a cumplir los mandamientos para que tú y yo pudiéramos alcanzar la salvación. Porque Cristo cumplió, ahora tú recibes esa gracia, ese don inmerecido, esa gracia, y tú eres acepto en el amado Jesucristo. La ley de Dios requiere que amemos a los demás hombres como nos amamos a nosotros mismos. Es necesario no solamente decir palabras bonitas, sino cumplir con esas palabras bonitas. El poder de la santidad que se muestra, pero del que no se jacta, habla con más elocuencia que los mejores sermones. Habla de Dios y abre la mente a su deber con más fuerza que lo que pueden hacer las palabras. En otras palabras, alguien siente que está en santidad con Dios, no se jacta que es más santo que aquel, que los otros, porque hay muchos por allí que creen que son más santos que el pastor, que los hermanos, ellos están bien y todos los demás están mal. Así es que el cumplimiento de la ley es amor, amándonos unos a los otros. Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Cristo enseñó amor, demostró amor. ¿Cómo? Sacrificándose, dando su vida por ti y por mí. De acuerdo a lo que muestra aquí la lección, San Juan, el apóstol Juan, el amado, no tiene contradicción con la ley. Al contrario, la ley se extiende y es por amor y en amor con el Señor que tú y yo podemos cumplir esa ley de amor expresada en los 10 mandamientos. Continuemos con la lección. Aprendamos qué nos enseña la lección del día miércoles con el tema que es Santiago y la ley. En la sección del día miércoles es una sección que tiene, podemos decir, una dualidad de pensamiento. Y pareciera que hay una contradicción en esta lección, específicamente en este día. Y pareciera también que la Biblia pareciera contradecirse con la posición de Pablo y del apóstol Santiago, que dicho sea de paso, se conoce a Santiago como el hermano de Jesús, hablando de Jesucristo. Dice así, que está dirigiéndose a los hermanos y les dice, bueno, si ustedes reciben a las personas dentro de la congregación y vieran una persona que viste bien, pero menospreciáis a otro que no se mira bien vestido, le dicen a aquel, mira, siéntate allá tú, y aquel que viene de ropa espléndida, muy bonito vestido, le dicen, siéntase aquí adelante. Son gente que están bien de dinero. Pero esa gente, a ustedes muchas veces los llevan a los tribunales porque son gente que tienen poder y autoridad e influencia.
Entonces dice Santiago, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Así es que si alguien hace discriminación, acepción de personas, está transgrediendo los mandamientos. Y Santiago es bien claro, algo bien interesante que me impacta grandemente, que Santiago era un líder de la iglesia, había logrado cierto prestigio e influencia dentro de la iglesia primitiva. Aquí la lección dice que Santiago llegó a ser a tener una posición de liderazgo influyente en la iglesia del Nuevo Testamento. Si Jesús, dice, hubiera tenido la intención de anular la ley divina, su propio hermano ciertamente lo hubiera sabido. En realidad Jesús fue claro, dijo, no he venido a anular la ley ni los profetas, sino a cumplirlo. No podía haber contradicción, pero entonces ¿de qué está hablando aquí la lección? Bueno, presenta dos posiciones, la posición del apóstol Pablo y la posición del apóstol Santiago. Y leo en la parte de abajo, en la cápita de abajo, dice, Pablo declara que somos salvos por la gracia, por medio de la fe, aparte de las obras. Oiga bien, por medio de la fe somos salvos, pero aparte de las obras. Santiago enfatiza que la fe sin obras es muerta. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, mejor vayamos a la Biblia, Santiago capítulo 2, en el versículo 8 en adelante. Dice, vamos a leer el versículo 9 mejor. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis, dice, convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, oiga bien, guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matás, ya se ha hecho transgresión de la ley. O sea, en otras palabras, la fe sin las obras es realmente muerta. Versículo 20. Mas quieres saber, oh hombre, que la fe sin obras es muerta. Oiga, el Santiago es bien claro. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su sacrificio sobre el altar. ¿No veis que la fe actuó juntamente? Aquí está la clave. La fe actuó juntamente con la obra y que la fe se perfeccionó por la obra. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue contado como amigo de Dios. Así es que la fe sin obras no es fe. Y si tiene por obras, no hay nada de salvación. Termino con esto, versículo 26. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin las obras está muerta. Entonces somos salvos por fe, pero obramos también por fe. Abraham obró por la fe, creyó a Dios, oiga bien, obró, creyó y se le fue contado por justicia y fue llamado Abraham amigo de Dios. De tal manera que la fe y las obras van juntas, van de la mano. Santiago no anuló ni contradijo lo que Cristo dijo. No he venido para anular la ley, sino a cumplirla. De tal manera que la ley es santa, justa y buena. Estudiemos la lección del día jueves y aprendamos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es Judas y la ley. Muy bien, en la sección del día jueves la lección nos presenta claramente cuál es la posición del apóstol San Judas con relación a la ley y la gracia. Y es bien interesante la manera en que presenta la lección y específicamente la Biblia este tema con relación al apóstol San Judas. Resulta que el libro de San Judas es un libro bien breve de la Biblia, en realidad tiene 1,5 páginas. Y Judas se presenta como el siervo, como el esclavo de nuestro Señor Jesucristo. En realidad él admite que era hermano de Santiago, hermano a su vez de Jacobo. Asimismo, él se identifica como hermano, pero algo interesante. Él presenta cuál es la posición de la ley con relación a la gracia. Y leo literalmente Judas capítulo 1, versículo 1, es el único capítulo que tiene. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo. Versículo 4. Versículo 3 está exhortando que contiendan ardentemente por la fe todos los santos. Y el versículo 4 dice, ¿por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antemano han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje, oiga bien, convierten en libertinaje
la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ellos convierten, dice, en libertinaje. Pero aquí mismo dice claramente Judas que estos están destinados para perdición, por agarrar la gracia como para jugar con ella y tener libertinaje. Y menciona que a los ángeles ellos fueron prisioneros para estar reservados para la condenación, así mismo como Sodoma, como Gomorra y como aquellos que salieron de Egipto, que porque no creyeron, oiga bien, y no obedecieron, dos palabras muy importantes, no creyeron y no obedecieron, todos los que salieron de Egipto, entonces enfrentaron consecuencias, fueron destruidos en el desierto, como algunos de ustedes va a recordar. Entonces dice el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. O sea, esta gente lo que hace es pervertir la escritura, la gracia de Dios, la echan por tierra y no obedecen y niegan al Señor con sus hechos. De tal manera que esto es algo bien serio. Y de esto es lo que está hablando el apóstol San Judas. El Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero en el desierto quedaron muchos de ellos. ¿Por qué? Porque no creyeron y no obedecieron. Judas recuerda a su audiencia la experiencia de los israelitas que habían sido liberados de la esclavitud egipcia. Dios sacó a Israel de Egipto, Dios le dio su ley, pero ellos ni creyeron ni la obedecieron. Por lo tanto, enfrentaron consecuencias, afrontaron consecuencias terribles, dice la lección. Aquí deja muy claro Judas, deja muy claro que la gente puede apostatar y que quienes lo hacen afrontarán castigo. Todos los que pretendan tener fe deben estar dispuestos a expresarla mediante la vida de obediencia. Así es que Judas es bien claro, allí dice, quien no reciba los mandamientos, no los obedezca y no crea que Dios quiere salvarnos, preservarnos, conservar nuestra vida y darnos vida eterna a través de su ley, entonces va a enfrentar consecuencias, así como Sodoma y Gomorra, como los ángeles. Estos ignorantes que pervierten la escritura van a ser de alguna manera destruidos. Versículo 12 dice que son nubes sin agua llevadas de acá para allá por todo, como árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ahora, el consejo del apóstol San Judas es el siguiente: algunos que dudan, versículo 22, hay que convencerlos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Eso, en otras palabras, el Señor va a terminar la obra. Esta gente que ha pervertido la gracia del Señor y lo ha convertido en libertinaje va a enfrentar consecuencias. Pero tú y yo seamos fieles, obedientes hasta el fin, y entonces el Señor nos va a recompensar cuando Él venga en gloria. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, los apóstoles y la ley, nos ha demostrado claramente cuál era la posición de cada uno de los apóstoles que estudiamos en esta semana con relación a la ley y la gracia. Queda claro que el hombre es justificado por la fe, que las obras no le sirven para nada. Sin embargo, las obras van juntamente con la fe de la mano. Muéstrame tus obras y te diré cuál es tu fe. Dime tu fe y te diré realmente cuáles son tus obras. Es interesante entender el plan de salvación a la luz de la posición de todos los discípulos que estuvieron con Jesucristo. El pecador debe de ver su condición. Al verse en la ley reflejado su pecado, él puede tener una vislumbre de su maldad y de su pecado. ¿Por qué el pecador está en dificultades con el Padre? El pecador ha transgredido la ley, debe ver su pecado y arrepentirse. ¿Cuál es su siguiente tarea? Mirar a Jesús, cuya sangre es lo único que puede limpiarlo de todo pecado. La fe en Cristo Jesús es necesaria porque no hay
cualidad salvadora en la ley. La ley condena, pero no puede perdonar al transgresor. El pecador debe de depender de los méritos de la sangre de Jesucristo. Realmente, el que mucho se le perdona, mucho ama. Y aquel que ama mucho es porque Dios le ha perdonado mucho. El que tiene la más plena convicción de las sagradas demandas de la ley, verá más claramente la enormidad de sus ofensas y sentirá que se le ha perdonado mucho. Esto es algo muy importante entenderlo. De tal manera que cuando usted ve su condición delante del Padre Celestial, usted puede entender hasta dónde ha llevado su transgresión. Los apóstoles y la ley nos demostró 5 conceptos, 5 lecciones que en mi juicio nos han mostrado y nos han revelado cuál es la verdadera posición entre la ley, la gracia, la fe y las obras. Por ejemplo, el apóstol Pablo, un gran pregonero de justicia, un hombre que demostró por la fe cómo la gracia del Señor Jesucristo lo salvaba. Todas sus obras, todas las ceremonias, los ritos a los cuales él estaba acostumbrado cumpliendo la ley, él dijo: los tengo por basura por seguir a Cristo. Él entendió que era por gracia y por fe. También descubrimos la posición del apóstol Pedro y la ley. Si alguien conocía a Cristo Jesús, ese era el apóstol Pedro. Él anduvo con Cristo. Él vio cómo la iglesia primitiva muchas veces se vio envuelta en los problemas de judaizar o no judaizar. Y en este concepto, él le presentó la justificación por la fe. De tal manera que dice él: vosotros sois testigos de estas cosas. Y él dijo, porque él guardaba la ley: ninguna cosa inmunda ha entrado a mí, Señor. Yo no voy a hacer eso. De tal manera que él dijo: vosotros sois nación santa, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Además, descubrimos y comprendimos claramente cuál es la posición del apóstol San Juan, el discípulo amado, aquel que estuvo tan cerca de Jesús, que fue transformado de una manera impresionante, de ser un hombre soberbio, llegar a ser el discípulo amado. Esto es algo interesante porque se muestra claramente el poder del evangelio en el hombre. Y conocido como el apóstol amado, llegó a decir: Dios es amor. Dijo también: en esto sabemos que le conocemos a Él, si andamos como Él anduvo. El que dice que anda en Él y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea, el apóstol San Juan entendió que el principio profundo y verdadero de guardar los mandamientos es el amor. Cristo lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es que el guardar los mandamientos es por amor. ¿Puede usted obedecer por obedecer? Sí, pero eso no le da salvación. Obedecer por amor y creer que los méritos de Cristo son su salvación, eso es todo. Creer en Jesús es todo. Creer en su gracia salvadora, creer en su amor, en su misericordia, confiar en sus méritos y obedecer por la fe. ¿Y qué diremos? La posición del apóstol Santiago. Mucha gente dice, blasfeman. Algunos de ellos llegan a la iglesia y los ponen allá adelante porque están bien vestidos y les dan el mejor lugar de privilegio. Dicen, no debe ser así. Si usted hace disensión de personas, si discrimina, usted se hace convicto de la ley. Usted está discriminando y esto no es bueno delante de Dios. Esto ofende a Dios. De tal manera que si uno dice, guarda toda la ley, pero transgrede uno, es como que es culpable de todo. Eso no es cumplir la ley. Debe de cumplir todo o nada, salvo o perdido. Nada de que casi salvo o casi perdido. Y la última parte, la lección de Judas y la ley. Judas presentó los peligros del libertinaje de aquellos que creen que hay que jugar y se puede jugar con la gracia del Señor. No. Ellos van a encontrar consecuencias. Pueden llegar a ser condenados como los ángeles, como Sodoma y Gomorra, y como aquellos que quedaron en el desierto muertos por no haber creído y por no haber obedecido. Dos palabras muy importantes. Y esta fue la lección número 11. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda
bendición. Y recuerden, si les gustó esta lección, por favor, ponga ahí abajo que le like o le gusta. Y le digo más, nos gustaría saber desde dónde nos está viendo. Nos gustaría saber dónde se encuentra usted. Por favor, deje su comentario, alguna pregunta, díganos desde dónde nos está viendo y cómo mi escuela sabática le ha sido de bendición. Gracias a todos aquellos que ya lo han hecho. Que Dios les bendiga, tanto a ellos como a ustedes que lo van a hacer. Y los espero la próxima semana con esta bendición. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y recuerden, si les gustó esta lección, por favor, compártala con sus amigos. Si le ha sido de bendición, compártala con todos nuestros amigos y hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.